Si algún día encontramos vida inteligente ahí fuera, ¿cómo hablamos con ella? Es la gran pregunta, la que ha fascinado a la ciencia y a la ciencia ficción durante décadas. A pesar de años y años de silencio en proyectos como el SETI, ya sabes, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, esa misión de apuntar radiotelescopios al cielo a ver si oímos algo, pues esa búsqueda no se detiene. Y hoy vamos a analizar a fondo un artículo fascinante de la publicación Cult que propone una respuesta muy audaz. Dice que la clave para esa primera conversación no sería aprender un idioma alienígena, sino usar uno que, en teoría, ya conocemos todos: las matemáticas. A ver, es que esta idea no es para nada nueva. Tiene una base histórica que tela. Ya en el siglo XVII, Galileo Galilei, en su obra El ensayador, dijo que el universo es un gran libro escrito en el lenguaje de las matemáticas. Claro. La premisa es que las matemáticas no son una invención cultural subjetiva, como puede ser el español o el inglés. Son un sistema de verdades objetivas. 2 más 2 es 4, aquí, en Andrómeda y en cualquier rincón del cosmos. Da igual donde estés. Exacto. No dependen de nuestra biología o de nuestra historia, sino de la propia estructura de la realidad. Por eso se consideran el candidato perfecto a lengua franca universal. Trasciende todo lo que nos hace específicamente humanos. Y como dices, no es una idea solo teórica. Ya hemos intentado usarlo. El ejemplo más famoso y el que analiza el artículo es el mensaje de Arecibo. ¿El de 1974? Ese mismo. Se envió desde el radiotelescopio de Puerto Rico. Fue literalmente nuestro primer hola cósmico y estaba escrito en el lenguaje de los números. Pero claro, ¿cómo se escribe un mensaje así? No es como mandar un email. Para nada. Es un ejercicio de pura lógica. Está diseñado para ser un puzzle. Piensa que estás enviando una señal a alguien que no sabes si tiene ojos, oídos o algo que ni nos imaginamos. No puedes presuponer nada. Nada de nada. Así que el primer paso es establecer un terreno común. El mensaje en sí es una simple cadena de 1679 bits, ceros y unos. Y ahí está la primera pista, ¿verdad? Ese número 1679 no es casual. En absoluto. Es la primera prueba de inteligencia que envías. 1679 es un número semiprimo. Suena muy técnico, pero solo significa que es el producto de dos números primos, 23 y 73. Vale. Cualquier civilización capaz de recibir la señal y con unas matemáticas básicas se daría cuenta de esto. Y entenderían que la única forma lógica de ordenar esa cadena de bits es en una cuadrícula. Un rectángulo. Un rectángulo de 23 filas por 73 columnas o al revés. Es como un puzzle dentro de un puzzle. Primero tienes que descifrar cómo ver el mensaje, y una vez lo haces, aparece la imagen. Una especie de jeroglífico digital universal. Justo. Entonces, vale, el alienígena listo ha montado el puzzle. ¿Qué ve? ¿Qué decidimos meter en nuestra primera tarjeta de visita cósmica? Pues fuimos directos a lo fundamental. Arriba del todo, los números del 1 al 10 en formato binario. La base para que entiendan cómo contamos. Es la clave, sí. Justo debajo, los ladrillos de la vida. Los números atómicos de los 5 elementos esenciales para nosotros: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. O sea, no mandamos la palabra carbono, sino el número 6, que es su número de protones. Y eso sí que es universal. Un átomo con 6 protones es carbono en todas partes. Exacto. Es una definición química. A partir de ahí, el mensaje se vuelve un poco más complejo. Mostramos las fórmulas de los azúcares y bases que componen nuestro ADN. ¡Ostras! Y luego, la joya de la corona, un dibujo de la propia doble hélice. Y justo debajo, una figura humana muy simple, un monigote, para que asocien toda esa química con nuestra forma. Me parece increíble. En unos pocos píxeles estamos diciendo: hola, contamos así, estamos hechos de esto y este es nuestro aspecto. ¿Qué más había? Pues información de contexto. Al lado de la figura humana, su altura media y la población de la Tierra en el 74. Y debajo, un mapa muy esquemático de nuestro sistema solar. Ah, claro. El Sol, los planetas, pero con el tercer planeta, la Tierra, ligeramente desplazado hacia la figura humana, para decir, vivimos aquí. ¡Qué bueno! Y al final, un dibujo del propio radiotelescopio de Arecibo, para mostrarles la herramienta con la que les estamos hablando. Es un resumen brillante de quiénes somos, dónde estamos y cómo es nuestra ciencia. Es una auténtica genialidad. Pero claro, durante casi 50 años todo esto ha sido una hipótesis. Creemos que una civilización avanzada entendería esta lógica,
pero no teníamos ninguna prueba real de que la matemática sea algo intrínseco a la inteligencia. Y aquí es donde el artículo de Cult da un giro completamente inesperado y para mí alucinante. La prueba más sólida de que este enfoque podría funcionar no ha llegado del espacio, sino de un pequeño insecto de nuestro planeta, las abejas. Sí, las abejas. Y lo que es fascinante aquí no es solo que sean listas, es la distancia evolutiva que nos separa. El último ancestro común que tuvimos con las abejas vivió hace 600 millones de años. Una barbaridad. Es muchísimo tiempo. Su cerebro es radicalmente distinto al nuestro. Nosotros tenemos unos 85.000 millones de neuronas. Una abeja no llega al millón, tiene unas 960.000. Es que no es comparable. Es como comparar un superordenador con una calculadora de bolsillo. Y sin embargo, los experimentos demuestran que esa calculadora de bolsillo puede manejar conceptos matemáticos increíblemente abstractos. Vale, vamos a desgranar esos experimentos porque son una pasada. El primero que se menciona en el artículo tenía que ver con un concepto que a la humanidad le costó siglos, si no milenios, en desarrollar. El concepto de cero. La idea de la nada como un número. Exacto. Un concepto que, por cierto, revolucionó las matemáticas y la física. No es algo trivial, ¿eh? Piensa que los romanos, con toda su ingeniería y su imperio, no tenían un sistema numérico con el cero. Hacían los cálculos con ábacos. Claro, el cero como marcador de posición y como número en sí mismo fue un avance tremendo. Pues bien, para probar si una abeja, con su cerebro del tamaño de la cabeza de un alfiler, lo entendía, los investigadores de la Universidad Monash de Melbourne idearon un test muy ingenioso. Entrenaron a un grupo de abejas para que asociaran una recompensa, agua azucarada, con elegir siempre la cantidad menor. Un condicionamiento clásico. Exacto. Les presentaban dos paneles, uno con, por ejemplo, 3 círculos y otro con 5. Si la abeja volaba hacia el de 3, premio. Repitieron esto muchísimas veces, con números diferentes, hasta que las abejas interiorizaron la regla. Elige siempre a por el menor número. Vale. Y entonces llegó el momento de la verdad. Les presentaron un panel con, digamos, 2 círculos y otro panel completamente vacío. 0 círculos. El momento ajá. Totalmente. Y las abejas, de forma consistente y estadísticamente significativa, volaban hacia el panel vacío. ¡Qué fuerte! Entendían que 0 era una cantidad inferior a 2. Comprendían el concepto abstracto de la nada y lo situaban correctamente en la escala numérica. Esto es importantísimo. El hecho de que un cerebro tan diminuto y con una estructura tan diferente a la nuestra pueda manejar esta idea. Plantea una pregunta clave que el artículo pone sobre la mesa. ¿Podría ser que ciertos principios lógico-matemáticos no sean tanto una invención cultural, sino una propiedad emergente, casi inevitable en cualquier sistema nervioso? Una propiedad de la inteligencia en sí. Eso es. Una que surge cuando necesita interactuar con su entorno de una forma compleja. Es una idea potentísima. Pero es que no se quedaron ahí. Si lo del cero ya era sorprendente, el siguiente experimento, publicado en la revista Science Advances, fue todavía más lejos. Se preguntaron, ¿pueden las abejas sumar y restar? Aritmética básica. El siguiente paso lógico, aunque parezca mentira. El diseño del experimento es una maravilla de la etología. Cuéntalo, porque es de película. Utilizaron un laberinto con forma de Y. Al principio del laberinto le mostraban a cada abeja, una por una imagen con un número de elementos, por ejemplo, 3 cuadrados. Vale. Pero aquí viene lo genial. El color de esos cuadrados era una instrucción. Si los cuadrados eran azules, significaba suma 1. Si eran amarillos, resta 1. O sea que la abeja no solo tenía que contar los cuadrados, sino también recordar la regla asociada al color. Tenía que retener 2 piezas de información, la cantidad inicial y la operación a realizar. Decisión, la bifurcación en Y. Y ahí tenía que elegir entre 2 caminos. Al final de cada camino había un panel, uno con la respuesta correcta y otro con una incorrecta. Siguiendo el ejemplo, si al principio vio 3 cuadrados azules, la respuesta correcta al final del túnel sería un panel con 4 cuadrados. Precisamente. Y si hubiera visto 3 cuadrados amarillos, la respuesta correcta serían 2. Justo. Un test de memoria a corto plazo y de cálculo. Y los resultados fueron espectaculares. Las abejas acertaron la respuesta correcta entre el 64 y el 72% de las veces. Mucho más que el azar. Claro, si fuera puro azar, acertarían el 50%.
Ese porcentaje, para los científicos, es una prueba rotunda. Demuestra que no estaban adivinando, sino calculando. Es que me cuesta asimilarlo. Una abeja en un laberinto sumando y restando. Parece ciencia ficción. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo conectamos a estas abejas matemáticas con el mensaje de Arecibo y la comunicación extraterrestre? Si conectamos esto con el panorama general, lo que tenemos es una evidencia sólida de que un cerebro no humano, no mamífero y extremadamente pequeño puede comprender el valor numérico del cero y realizar operaciones aritméticas simples. Y bueno, otros estudios de este mismo grupo incluso sugieren que pueden distinguir entre números pares e impares, que es otro concepto abstracto. Y aquí está el argumento central del artículo que estamos analizando. Efectivamente. El argumento es este. Si un sistema nervioso tan radicalmente diferente del nuestro, separado por 600 millones de años de evolución, ha desarrollado de forma independiente estas habilidades, no es extremadamente plausible que cualquier otra especie inteligente en el universo que haya alcanzado un nivel tecnológico para comunicarse también lo haya hecho. Claro. Quizás su notación o sus axiomas serían distintos, pero la lógica fundamental, la que describe cantidades y operaciones, sería comprensible, sería un puente. Es como si las matemáticas fueran una especie de convergencia evolutiva de la inteligencia. Es una analogía que me encanta. Igual que los ojos han evolucionado de forma independiente decenas de veces en la historia de la vida. En insectos, en moluscos, en vertebrados. Porque percibir la luz es una solución muy útil para sobrevivir. Quizás la lógica matemática es una solución inevitable para cualquier cerebro que necesite manipular el mundo. Esa es exactamente la implicación. La existencia de estas habilidades en las abejas hace que la premisa del mensaje de Arecibo sea mucho menos una conjetura y mucho más una hipótesis con un sólido fundamento biológico. Reduce la incertidumbre. Ya no es un acto de fe. Eso es. Nos dice que no estamos proyectando una obsesión puramente humana al cosmos, sino que podríamos estar intentando sintonizar con una frecuencia fundamental de la inteligencia misma, sea cual sea su forma. Entonces, resumiendo, el gran aporte de todo esto es que la idea de un lenguaje matemático universal ya no es solo una teoría abstracta de físicos y astrónomos. Ahora tenemos una prueba de concepto biológica, aquí en casa, que nos demuestra que la lógica matemática puede surgir en mentes que son, para nosotros, verdaderamente alienígenas. Y eso nos lleva a la propuesta final del artículo, que es a la vez práctica y poética. Sugiere un cambio de perspectiva, dejar de mirar solo hacia las estrellas y empezar a mirar con más atención y humildad a nuestro alrededor. Me encanta esa propuesta. Dice que mientras esperamos una señal del espacio, quizás deberíamos prestar más atención a las otras inteligencias que ya conocemos en la Tierra. Las abejas, los delfines, los pulpos, los cuervos. Todos ellos son extraterrestres en cierto sentido. Tienen mentes diferentes, percepciones del mundo distintas, sistemas nerviosos que han evolucionado por caminos muy diferentes al nuestro. Y el artículo los plantea como nuestro mejor campo de pruebas. Exacto. Si logramos aprender a comunicarnos con ellos a un nivel fundamental, quizás a través de patrones, de lógica, de secuencias numéricas, estaremos infinitamente mejor preparadas para ese hipotético primer contacto con una inteligencia de otro mundo. Es un ensayo general. Un cambio de foco fascinante. Dejar de ser solo oyentes cósmicos para convertirnos en conversadores terrestres. El universo de la inteligencia podría ser mucho más rico y cercano de lo que pensamos, y la clave para descifrarlo, ya sea aquí o allá arriba, parece que efectivamente esté escrita en números. Nos lleva a una pregunta final, una reflexión para darle vueltas. El texto sugiere que las matemáticas podrían ser un lenguaje universal porque una inteligencia tan distinta como la de una abeja las entiende. Esto nos lleva a una cuestión todavía más profunda. ¿Es la matemática una invención o un descubrimiento? Si una inteligencia, da igual que sea biológica, artificial o de silicio, necesita interactuar y manipular su realidad de una forma compleja, es inevitable que acabe desarrollando, de un modo u otro, un sistema de lógica matemática. Podría ser que las matemáticas no sean solo un lenguaje universal para la comunicación, sino una consecuencia inevitable de la propia inteligencia enfrentándose al universo.